Farid Matuk. He estudiado matemáticas incompleto en la Católica, historia completo, economía completo, y me he dedicado a hacer estadística en el Perú y en el extranjero. El grupo Prospectiva nació en mi conocimiento de la nada. Yo hice una presentación al despacho ministerial a Víctor Zamora un jueves, y un sábado me llamaron a ser miembro del grupo Prospectiva, y era el único que no se conocía de antemano con los demás. Todos los demás se conocían. Entonces, mientras todos tenían alguna idea de medicina, de algún tipo u otro, yo era un ignorante completo de medicina. Pero de lo que sabía era de números, conocía de estadísticas, y creo que mi experiencia profesional de haber estado en circunstancias poco comunes, como haber estado en la Nicaragua post-Contra, haber estado en Yugoslavia post-Milosevic, haber estado en Irak post-Hussein, me permitía adecuarme a un ambiente en donde la predictibilidad era prácticamente nula. Entonces creo que mi aporte centralmente fue hacer algún tipo de predictibilidad, y me recuerdo la predicción más difícil que me tocó hacer fue cuando llegó un mensaje del Ministerio de Defensa al grupo Prospectiva preguntándonos cuántas bolsas para cadáveres había que comprar. Entonces el problema práctico era, digámosle, en abril, ya cuando se venía con todo, cuántas bolsas había que ordenar, comprar. Alguien tenía que hacer ese número. Y ocurrió que todos me miraron a mí porque era el único que podía tomar el riesgo de hacer esa predicción. Los demás se sentían cortos de hacer la predicción, pero era una necesidad estatal. Había que comprar bolsas para cadáveres. Entonces, y no había manera de decir, no se puede, no sé, no. El Ministerio de Defensa necesitaba tener esa información para hacer una intervención adecuada. Lo que hice fue hacer una estimación y hacer una sobreestimación de un desvío estándar y producir ese número. Y nada más. El que hacía básicamente las predicciones, porque yo no soy médico, no tengo ninguna idea. Pero digámosle, no había una experiencia de campo en el planeta entero de cómo evolucionaba. Por ejemplo, una de las cosas que detecté es que los picos llegaron antes en los países desarrollados y en los países subdesarrollados llegaron después. Recién hace unos días he encontrado que el IFR, el Infection Fatality Rate, es el doble en los países subdesarrollados que en los desarrollados. Pero eso se sabe, lo he leído hace 7 días. 2 años después nos enteramos de eso. Entonces mi labor era básicamente hacer algún tipo de predicción para labores de gestión. Y ir sacando los números de donde pudiera haber una fuente confiable. Bueno, yo como llegué al grupo es porque Víctor Zamora había sido parte del plan de gobierno del Frente Amplio en 2016. Entonces, cuando vi que la pandemia avanzaba y la gestión estatal hacía nada, yo hice unas proyecciones. Esas proyecciones las presenté días antes del sábado que se creó Prospectiva, no me acuerdo el día exacto. Y me imagino que mis proyecciones tenían credibilidad. Me acuerdo muy claramente que el funcionario público encargado de las predicciones dentro del Ministerio de Salud dio una cifra de fallecimientos, digámosle 500, y yo le dije, no, mínimo 5,000. Me acuerdo claramente, eran 10 veces más. O sea, cuando yo llego al Ministerio de Salud, antes que se cree Prospectiva, la proyección oficial era un número, en mi modo, es por lo menos 10 veces más, y bueno, y me equivoqué porque fue 500 veces más. Pero el problema es que la gestión del ministerio mismo en marzo ya era muy, muy pobre.
Era muy pobre en capacidad predictiva. En los 3-4 días antes del inicio de Prospectiva, que fue un sábado, hice una presentación en el despacho ministerial. Y un funcionario del ministerio, me recuerdo que dio una cifra de cuál era la previsión de fallecimientos. Y yo le dije de frente mínimo 10 veces más. Mínimo. Entonces, en ese contexto creo que el ministro y los asesores dijeron, esto es una brecha sustancial. 10 veces más es una brecha sustancial. Y es así como acabé en el grupo de Prospectiva sin tener ningún conocimiento de medicina, pero sí con conocimiento de trayectorias de variables, porque lo que hago es estadística y las variables siguen trayectorias y no son producto del azar. Son trayectorias que tienen alguna estructura, alguna mecánica detrás, no la podemos entender bien, pero no es azar puro, son trayectorias. Estuve 4 meses, de marzo a junio. Tuve diferencias sustanciales en términos del manejo. Por ejemplo, para mí una unidad analítica era la provincia, no era la región. Creí siempre que el sistema de cuarentenas no debía ser por departamentos, sino por provincias. Eso fue una diferencia central, digámosle. Y las mediciones consiguientes. Consideré otra diferencia importante, es que la medición de casos no nos decía nada, era información irrelevante por la escasez de pruebas. Entonces, si no le puedo tomar la temperatura a todos y solo le tomo temperatura a algunos, no tengo manera de saber si estoy haciendo una muestra correcta. No hubo nunca un sentido de muestra. Entonces, la medición de casos para mí siempre fue un dato ocioso, absolutamente irrelevante. Será un punto de disputa frecuente. En junio decidieron hacer una renovación, salimos varios, entraron otros y ya dejé de participar. Lo otro es de que participé ad honorem, o sea, mientras otros colegas estuvieron remunerados, yo estuve los 4 meses ad honorem completamente. Mi influencia creo que fue nula. O sea, hablaba, pero no escuchaba. Por ejemplo, cuando se hizo el programa de bonos, personalmente le dije a Vizcarra que un sistema de bonos talla única por hogar era absurdo, porque los hogares pobres tienen más miembros en su hogar que los hogares ricos, y que insistir en talla única era favorecer a los ricos. En vez de hacer esta ridícula construcción de hogares que lideró el MIDIS, yo le dije, el Ministerio de Educación tiene los DNIs de los que estudian en la escuela pública, el Ministerio de Salud tiene los DNIs de los que han nacido en el colegio público, en el hospital público. Y con esa información de DNIs, usted puede entregar bonos a los adultos que toman cuidado de esas personas. Y listo. Y eso se hace en 0 tiempo, porque esos DNIs están en RENIEC. RENIEC sabe quién es el DNI de los padres y madres. Si están con la misma dirección, asume que viven juntos, están con distinta dirección, no viven juntos y quien lo recibe es la madre. Y se acabó. Y no hay más drama. Pero siguieron este tortuoso camino de los bonos por hogar, que nunca salían tarde, mal y nunca. Eso creo que para mí fue un problema. El otro que se sugirió, pero era demasiado anticapitalista, era, igual que la franja de OMPE, tomar una franja en los medios de comunicación, 1/3 del tiempo, agresivo, y dar comunicación de salud la que sea pertinente. Pero era expropiar, digámosle, 1/3 de la señal de los medios de comunicación. No se hizo. Entonces, hubo la oportunidad de crear un impuesto excepcional de una sola vez, digamos, a la propiedad inmueble de más de $1 millón. ¿Quiénes tienen más de $1 millón en una propiedad inmueble? Es nadie. Pero es mucho dinero, incluyendo propiedad inmueble de uso no residencial, las fábricas, los centros comerciales, las minas, los fondos. Ahí hay plata. No les hacía daño. Entonces, pues fueron varias cosas que
digamos, le fueron continuas recomendaciones de política que caía en saco roto, pero digamos mi utilidad por 4 meses, que era básicamente el único que tenía el coraje de hacer alguna proyección. Bueno, la decisión de la cuarentena empezó antes que yo participase. O sea, yo entro en fines de marzo y la cuarentena empezó a comienzos de marzo. Bueno, quizás sea oportunidad para la historia de la cuarentena por género, que tanto comentarios produjo. Ese día llegamos un grupo de prospectiva para ese gobierno. Estaba el ministro de Salud, el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Y íbamos con la propuesta de hacer un pico y placa con DNI. Y ese mismo día, en Perú 21, salió la noticia de que en Panamá habían puesto una cuarentena por género. El mismo día. Entonces, cuando se presenta la propuesta de pico y placa por DNI, el presidente pregunta, y miren eso que ha hecho en Panamá, ¿qué opina? Yo, en términos estadísticos, es inmaterial. Que sea par impar y que sea hombre o mujer, es prácticamente lo mismo, es la mitad. Entonces no hay ninguna diferencia. Y ahí, tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior les pareció mejor el de género, porque implicaba menos contacto físico. Porque no había que mostrar un DNI, no se tenía que acercar el soldado, el policía, y ante la cosa, y si alguien se disfraza, que se disfrace, su problema. Pero en términos del cuidado del soldado y del policía, era mejor poner un pico y placa por género que por par o impar. Y así fue como nació. Así fue como nació. Y yo creo que el error fundamental fue el Jueves Santo cerrarlo. Porque ahí se acumularon, el problema fue que se redujo a la mitad la salida de la gente, se cerró jueves y viernes y se cerró mucho. Se cerró en exceso. Eso creo que fue lo que mató a la propuesta de pico y placa por género, que era indistinguible a un pico y placa por DNI. Y más seguro que un pico y placa por DNI. Porque en algún momento se crean unas vocerías y las únicas personas que tenían experiencia en gestión pública eran Pilar Macetti, que había sido ministra de Salud con Toledo y Interior con García, y yo, que había sido jefe del INEI con Toledo 4 años. Entonces, en términos de la vocería, y si como hace poco se lo aclaré a Norma Correa, dijo, tú lo dijiste, yo no lo he dicho. Me sacó una entrevista de gestión y le dice, ahí no dice que fue mi propuesta. En ninguna parte dice que es mi propuesta. Lo que yo he dicho es que estuve en una reunión, la idea surgió y la respaldé. Y la respaldo. Hasta el día de hoy. Pero la idea llegó al Perú de la mano de Perú 21. De ahí llegó a los ojos del presidente. Y de ahí llegó a los oídos de los que estábamos en esa reunión, que eran los 3 ministros mencionados y un grupo de prospectiva. Yo creo básicamente que se cerró el jueves y el viernes de Santo, cuando se debió mantener la alternancia. Porque hasta antes era solo los domingos cerrado y 6 días abierto. Con el pico y placa se cerró a la mitad los días. Pero el error fue que eso no fue una decisión que yo participé. Se cerró jueves y viernes santo. Entonces ya se cerró demasiado. Y se adjudicó el problema, porque ya venía cortado. Entonces, de cerrar jueves y viernes, entonces esa semana se cerró 3 días completos y los otros 4 días eran de media población. Entonces, se pasó de 6 días completos a 2 días completos. Fue demasiada reducción. La idea era reducirlo a la mitad. Y se redujo en exceso. Entonces ahí generó un rechazo totalmente comprensible. Entonces hay que diferenciar allí el problema de haber cerrado completo jueves y viernes santo con lo que era cerrar los mismos 6 días de antes a la mitad.
Bueno, yo no recomendé nada de lo de medicina, o sea, no tengo idea. Escuché un montón de cosas. O sea, como ninguna se aplicó, no sé si fue perjudicial, porque prácticamente de lo que eran sugerencias mías, ninguna se aplicó. No, yo no tengo ningún recuerdo que puedo decir, tal medida es porque yo la sugerí. No, yo no tengo ningún recuerdo que tal cosa se hizo porque me siento tan orgulloso, tal medida se hizo porque yo la sugerí, ¿no? Sí, y me opondría, digamos, me opondría a cerrar Jueves y Viernes Santo. Pues la idea era pasar de 6 días completos a 3 días completos. Estaba cerrado los domingos. Entonces, la idea era pasar a 3 días completos. A 3 días completos, y nuevamente la argumentación de los ministros de Defensa y de Interior, que género era mejor que DNI, era totalmente comprensible, porque para DNI había que sacar el DNI, mostrar el DNI, recibir el DNI, mirar si el dígito es par o impar. Entonces es mucho más práctico la de género, es un problema de practicidad. No, tenía experiencia en gestión pública. Nadie más tenía experiencia en gestión pública a ese nivel. Así de siempre. O sea, Pilar Macetti era la unidad que tenía aún más experiencia que yo. Y había sido ministra en 2 gestiones presidenciales. Y había sido número 2, jefe de organismo público descentralizado por 4 años. No, para nada. Acabo de estar en Libia 2 meses. En Libia el nivel de desintegración estatal es tan grande que hay 2 bancos centrales. Y cada banco central emite su moneda. La desintegración es tan grande que las Fuerzas Armadas se han fragmentado y la propiedad militar en algunos casos pasó a propiedad privada. O sea, estar una vez en la calle, veo pasar una tanqueta y se baja alguien vestido como yo a comprar un café de la tanqueta y se sube a la tanqueta. Alguien había hecho propiedad privada una tanqueta. O sea, estamos lejos de la desintegración estatal. Lejísimos. Lejísimos. O sea, estaba en Irak, donde estaba en escenario de guerra. Íbamos por la calle y en cualquier momento nos lanzaban un mortero. 3 carros blindados. ¿Por qué 3? Porque a todos nos podían meter en uno y evacuarnos. Estaba en Yugoslavia después de Milosevic. Y el riesgo era en Montenegro, que en cualquier momento el ejército serbio secuestrase a todos los extranjeros. No hay nada. No hay nada. Aquí uno se mira el ombligo y dice, ¡oh, el Perú! Nada. O sea, por eso es mi experiencia. O sea, yo acabo de estar en Libia. O sea, 2 bancos centrales en un solo país y 2 billetes circulando. El viejo Banco Central los imprime en Inglaterra, el nuevo Banco Central los imprimió en Rusia. Y ahora los billetes se han mezclado y el nuevo Banco Central emitió el equivalente a 2/3 del circulante que había del otro Banco Central. Aquí en el Perú estamos en el paraíso del orden. Sí, ese fue un aporte mío, lo del martillazo tecnológico. Fue el nombre mediático que tuvo. Lo que se hizo fue con las antenas de celulares. Se medía la densidad de cuántos celulares estaban anclados en la antena. Y eso permitió, a través del Ministerio del Interior, poner un control de multitudes. El caso emblemático que se vio es de que unas antenas que estaban alrededor de un mercado en el RIMAC, donde está por Francisco Pizarro, en la noche habían 700 celulares y en el día habían 4.000 celulares. Entonces uno podía dar una idea de cuánta magnitud de personas había. Entonces lo único que faltaba imputar era cuánta gente no caminará con un celular en el bolsillo. Ya, 10%. Entonces eran 4.400 personas. Se acabó. Entonces ese fue una estrategia que se hizo. Terminó muy rápido porque la viceministra de Comunicaciones desde ese momento excluyó de un chat que había con las empresas de telecomunicación al coronel del Ministerio del Interior, que era el enlace. Y yo me retiré. O sea, hubo ahí un tema de boicot
por parte del Ministerio de Comunicaciones, para mí inaceptable. Pero es información muy útil, muy útil, que se generó. Y ahí las empresas de telecomunicación colaboraron. Y esa información que puede servir hasta hoy para todo, para todo. Pero eso fue geolocalización y fue nacional. Después Luis Johamovich, me acuerdo que me preguntó para su libro si era verificable que en Iquitos alguien había dicho algo en un no sé qué día y que la gente había huido del centro de Iquitos porque el fin del mundo se acercaba un día X, y revisé los datos de antenas celulares del entorno en la plaza de armas de Iquitos, y el día en cuestión era indistinguible de los días anteriores. Es muy útil.